¿Cómo estamos, amigos de @21? Pues estamos a unas cuantas horas de que dé comienzo uno de los grandes conciertos más esperados aquí en la Ciudad de México, que es el concierto de Roger Waters. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La gente está vuelta loca, vemos llegando un buen de banda que traen toda la actitud. Algunos se quedaron a acampar desde un día antes. Y bueno, podemos ver que la gente está emocionada de ver a este gran músico y legendario, ahora sí que pilar de la banda Pink Floyd. Y bueno, ahí vemos cómo van corriendo, vean nada más, panea la cámara, tratando de agarrar el mejor lugar. Y pues bueno, se va a vivir una gran fiesta en punto de las 8 de la noche para disfrutar de este concierto de Roger Waters aquí en la Ciudad de México, totalmente gratis. ¡Vámonos! Y bueno, bandita, ya la gente llegando aquí a este Zócalo capitalino para disfrutar de un gran concierto de Roger Waters, ¿no, carnalito? Claro que sí, por supuesto, aquí estamos presentes, no nos los podemos perder. ¿Qué tal? ¿Desde a qué hora llegaste el día de hoy? Voy llegando, de hecho, pero veo que hizo falta llegar un poco más temprano, pero Ajá. no importa, aunque estuviera lleno aquí. Bueno, hubo banda que se quedó aquí a velar, ¿eh? Yo a mí me hubiera gustado, pero bueno, había que trabajar antes, pero no importa, donde sea está bien, el chiste es verlo. Bueno, y vemos que tú sí fiel seguidor de la legendaria banda Pink Floyd. Así es, desde niño, desde sus inicios, desde que se fundó prácticamente la banda, que fue prácticamente uno de los fundadores, junto con Syd Barrett, que pues, desafortunadamente ya no está, pero es Pink Floyd al final de cuentas. Ok, y ya entrando en el tema, ¿cómo relacionas a Roger Waters con Pink Floyd? Pues es prácticamente la materia prima, es el cerebro del grupo, prácticamente desde los inicios, como te digo. Desafortunadamente Syd Barrett se fue, que fue prácticamente la fusión y Claro. que fue el que le dieron forma y nombre al grupo, ¿no? Pero prácticamente es Pink Floyd, sí, Roger Waters. Bueno, aparte de ser un ícono en el rock, porque realmente junto con los Beatles fue el que transformó la música, representa causas sociales, representa lucha, inconformismo. Eso es lo que representa para mí. Representa una gran cultura de la música y un gran líder en un grupo muy grande como Pink Floyd. Toda mi vida de rock. Y no cabe duda que la calle 20 de noviembre se está convirtiendo en un río de gente para poder disfrutar a este gran ícono de la banda de legendaria Pink Floyd. ¿No, carnalito, tu nombre? Pedro Faro, Y bueno, ¿vienes acompañado con quién? con mi hija. ¿Tu nombre, Tamara? Tamara. Muy bien. Tu papá está eso ilustrándote y enseñándote lo que es música, ¿no? Efectivamente, es como si fuéramos a un concierto de Mozart. Claro. Oye, carnalito, ¿cómo relacionas a Roger Waters con Pink Floyd? Bueno, él es digamos, después de... Pues, bueno, es el genio creativo, Claro. es el que le pone la cuestión... El cerebro. Las letras son muy profundas, la música, la construcción de la música va muy en tono a su experiencia de vida, pero que es universal, ¿no? Sí. Pues una revolución musical en cuanto a la cuestión alternativa y esperamos un espectáculo visual increíble y como nunca se había visto y además también algo de rock contestatario. Bueno, pues viene siendo parte de la cultura del rock a nivel mundial, a nivel internacional. Un artista muy reconocido. Sus ideales más que nada es lo que mueven a la gente, lo que pudo mover toda esta gente. Y bueno, amigos, para este gran concierto que se vive aquí o que se vivirá en el Zócalo capitalino de este gran concierto de Roger Waters, pues bueno, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a cargo del licenciado Irán Almeida Estrada, desplegará dispositivos de vigilancia y movilidad para los espectáculos que se llevarán a cabo pues este fin de semana. Realmente, ahora sí que este Zócalo capitalino estará blindado y estará vigilado por la Secretaría de Seguridad Pública, que bueno, como ustedes pueden ver, están haciendo una gran labor pues para que todos los asistentes que van a disfrutar de este gran concierto se la pasen del uno, lo disfruten y con mucha seguridad. ¡Vámonos!
bueno, pues ahora estamos con el licenciado secretario de Seguridad Pública de aquí de la Ciudad de México, el licenciado Irán Almeida. Gracias por su atención, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, un gran evento el que se vive aquí hoy en la plancha capitalina. Sí, efectivamente, a más de hora y media de que inicie el evento, ya tenemos saturada la Plaza del Zócalo, tenemos aproximadamente ya más de 75,000 gentes. Okay. Estamos ya dejando algunos espacios de división y empezamos a llenar las calles de 20 de noviembre y Sosaga y Pino Suárez para poder facilitar y que la gente pueda con toda seguridad observar y estar presente en este evento. Claro, realmente vemos que hay mucha seguridad que está salvaguardando la integridad de todos los asistentes para este gran concierto de Roger Waters, pero ¿cuántos elementos de seguridad pública están desplegados? Estamos trabajando con cerca de 3,000 elementos en las inmediaciones del Zócalo, pero con otros 3,000 más en todo lo que es el marco perimetral, las calles de Izazaga, Reforma, pero el centro está haciendo revisiones físicas, grupos metropolitanos, pero cerca de 3,000 gentes están trabajando aquí al interior. Perfecto, también vemos protección civil y servicio médico. Así es, entre servicio médico tenemos otros 1,200 dando apoyo entre servicio médico y protección civil. Claro, y bueno, vemos que también el primer cuadro de esta plancha capitalina se cerró con vallas, pero también se están haciendo unos filtros. Así es, se está revisando que toda la gente que asiste aquí lo puede hacer con toda seguridad. Estamos revisando que no traigan objetos, armas o algún objeto que pueda ser apto para generar algún daño o afectar a alguna persona. Las cámaras también están funcionando y realmente la plancha capitalina está haciendo un búnker para que realmente se salvaguarde la integridad de todos los asistentes. Así es, estamos trabajando para que efectivamente quien asista aquí lo pueda hacer de manera armónica y disfruten el evento en toda la naturaleza que ofrece el gobierno de la ciudad para su población, para todos los habitantes de la ciudad. Muy bien, licenciado Almeida, le agradezco su atención y muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Gracias. Lo que son las cosas, no nada más la gente de la Ciudad de México disfruta de Roger Waters, sino también de otros estados de la República se descolgaron para disfrutar tanto en el Foro Sol como aquí en el Zócalo capitalino, ¿no? ¿Tu nombre? Isaac Mendoza, carnal. Isaac, por acá. Paul Mosqueda, hermano. ¿De dónde nos visitan? León, Guanajuato. Muy bien, carnalitos, ahora va la pregunta y entrando de lleno al tema. Relación Roger Waters, Pink Floyd. Es el concierto del año, es el concierto del milenio, de la década. Todo sea por el rock and roll, que viva el rock and roll, hermanos. Por acá. Base fundamental de Pink Floyd, claro. Independientemente de todo, Roger Waters es la base de Pink Floyd. La neta. Claro. Relación Roger Waters con Pink Floyd. Digo, realmente los dos tanto separados, tanto David Gilmour con Nick Mason y Richard Wright, tienen un excelente conciertos, pero pues Roger Waters es el cofundador junto con Syd Barrett, entonces realmente se le atribuye gran parte de lo que es Pink Floyd, sin demeritar obviamente la genialidad de David Gilmour. Exacto, ¿por acá? Nada, pues es una... Voy a decir la palabra tal cual, es un orgasmo visual, musical y es una obra maestra. Todo Pink Floyd, todo lo que significa, es una leyenda viva.
hijo de un maestro de escuela que murió durante la Segunda Guerra Mundial. Roger Waters es fundador de la banda de origen psicodélico Pink Floyd, de origen inglés. De pequeño fue un gran deportista. Llegó a ser miembro destacado de los equipos de cricket y rugby de su colegio en Cambridge. Años más tarde, entró a la carrera de arquitectura, pero al darse cuenta de que la música era lo suyo, decidió junto con sus compañeros de escuela formar un grupo musical. Al principio se hacían llamar The Pink Floyd Sound, para después conformar la icónica banda Pink Floyd. Waters se convirtió en el principal compositor y autor de las canciones de la banda, creando The Dark Side of the Moon, uno de los discos más exitosos del rock contemporáneo. Posteriormente compuso The Wall, proyecto basado en su vida personal. Tiempo después, Waters abandonó Pink Floyd y luego de años apartado de la industria musical, regresó con una exitosa gira por Estados Unidos. En su carrera como solista, grabó 3 discos y contribuyó en la banda sonora de la película Cuando el viento sopla. En 1990 organizó uno de los conciertos con más asistencia de la historia, The Wall Live in Berlin, con 300,000 espectadores. En 2012 se presentó en la Ciudad de México y 4 años más tarde regresó para reencontrarse con su público y presentar un espectáculo en vivo que buscó hacer un llamado de conciencia. ¿Cuál sería la obra maestra del maestro Waters? Todas en general, pero prácticamente yo, a mi juicio, hay un disco en especial que se llama Umaguma, que siento que es la crema de Pink Floyd. Es cuando se desprende prácticamente toda la noción del grupo, toda esa ilusión que tenían, toda esa magia. Prácticamente ese disco es la partitura de todos, lo que sería más adelante su repertorio. Este gran concierto de Roger Waters. Y bueno, vemos a la banda ya prendida, esperando un gran ambiente que se va a vivir aquí y totalmente gratis. Pero antes de arrancar este gran concierto, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? ¡Vámonos!